nuevamente. Soy Fray Jorge Betancur, religioso de la Orden del Carmen, en un nuevo programa de Nací para Orar. Nos hemos ido acompañando a través de la liturgia de la Iglesia sugerida por los Evangelios domingo tras domingo. Y continuamos en la lectura y en la meditación del capítulo 6 de Juan. El capítulo 6 de Juan ya está a punto de ser cerrado para nosotros en esta liturgia y nos habla de unas preguntas que posiblemente se quedan en el aire para que nosotros, con una experiencia firme de fe, demos una respuesta. Vamos a hacer lectura del Evangelio, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Esos versículos nos hablan de esas preguntas que surgen en la comunidad cristiana, en la comunidad judía y en ti y en mí, que nos acercamos a rumiar el Evangelio, a masticar la palabra de Dios. Vamos a hacer lectura. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es inaceptable. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os hace vacilar? Y si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto parece como el resumen de una discusión no tan solo de los judíos que seguían al Cristo, de los 12 que perseveraron con él, sino también una discusión de los no creyentes que empiezan a creer y que todavía tienen preguntas a Cristo. ¿Saben que en el diario vivir humano las preguntas de fe deben existir? Siempre he cuestionado esa fe que parece que es inmóvil. Me gustan contemplar las almas, hombres y mujeres, que van cuestionando su fe. Eso los ayuda a ser dinámicos, a buscar en su interior ese Dios que viene a encarnarse en nuestra propia realidad frágil, en esa pequeña encarnación de lo que yo les decía, todo un Dios. Pero eso hay que rebuscarlo. Hay unas palabras dentro de los evangelios que hablan: Señor, te buscan. Estos buscaban a Jesús. Otros buscaban a Jesús por los milagros que hacían. En el año 2024 podemos ver si alguien lo busca con honestidad. En este nuevo siglo estamos estrenándolo. ¿Buscamos a Dios realmente? ¿Buscamos los signos que Él hace? ¿Estamos dispuestos a levantar
el edificio sólido de la fe sobre una piedra firme después de haberla conocido. Por eso me gustan las almas que buscan y que preguntan. Porque esas almas inquietas, saben que una de las críticas que le hicieron los contemporáneos a Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI era esa monja inquieta. Es interesante, porque las almas inquietas son almas buscadoras de respuesta. Y son almas que profundizan y pueden entresacar lo que nosotros queremos ver. A mí me gusta llamarlos místicos, hombres y mujeres de experiencia de Dios, que se encuentran con el misterio, con Cristo. Ese es el alma de un orante. Ese es el alma de un carmelita, que va rebuscando en la palabra y en esa oración firme, que es tratar de amistad, que es tratar de amar al Dios que ama. Hoy el gran mensajero para nosotros en este evangelio es un Pedro que tiene siempre una afirmación que podemos preguntárnosla. Y hoy este Pedro contestó a las preguntas de Jesús. ¿Quieren irse? ¿Se van a ir? Preguntó el maestro. ¿Creen o no creen? Y Jesús mira a sus discípulos, a los 12, y él sabía quién lo iba a traicionar. Y él hace esta pregunta: ¿también ustedes quieren irse? ¿Se van a marchar? Y Jesús le dice, Pedro le dice, ¿a quién vamos a acudir? Después de este corte, Pedro también en nuestra voz. Familia orante, somos nosotros también los que hacemos una pregunta como Pedro. Pedro es la voz de la iglesia. Es la voz de los que están dispuestos a seguir ahí, aunque Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Y Pedro afirma ante la pregunta de Jesús, ¿también vosotros queréis marcharos? Pedro va a decir, ¿a quién vamos a acudir? ¿Quién vamos a seguir ahora? Es Cristo. No podemos acudir a más nadie. A veces, cuando uno confiesa, uno ve los vacíos de la gente. El sacramento de la confesión es una oportunidad de uno ver desnudo el interior de la gente que sufre, de la gente que tiene enfermedades, de la gente en su convivencia. Y cuando uno ve que se caen las máscaras y cuando uno ve que queda al descubierto el dolor, la tristeza, la enfermedad, a veces también queda descubierto algo que me preocupa. Queda al descubierto el vacío. Vacíos de vida, vacíos de experiencia de Dios, vacíos de Dios mismo. Y yo creo y tengo orado, porque he orado con esa frase, como Pedro al preguntarle Jesús responde, ¿a quién vamos a acudir? Un hombre que sabemos por la historia que estuvo casado, un hombre que
que su suegra se enfermó, un hombre que tenía una particularidad, tenía barca, así que muy pobre no era, a lo mejor era la clase media, estaba trabajando en el mar de Galilea, su profesión o su vocación era de pescador, así que Pedro podía sobrevivir, pero con todo y eso, Pedro le responde a Jesús a la pregunta, ¿ustedes también quieren marcharse? Y él le va a responder, ¿a quién vamos a acudir? No hay a quién acudir. Me da pena cuando uno ve las almas vacías. Se ven lo que dice la psicología, depresiones, crisis. Se ven hasta espacios llenos de oscuridad. Y aflora el llanto, la depresión, las enfermedades, afloran porque esa gente no tiene a quién acudir, porque posiblemente se ensimismaron en unas cosas que las convirtieron con el tiempo en sus pequeños ídolos, y ahora esos pequeños ídolos ya no están. Y Jesús les preguntará, ¿ustedes que tienen esos pequeños ídolos, también se van a ir? Y Pedro, como iglesia, responderá, ¿a quién vamos a acudir? Si esos pequeños ídolos no nos llenan de felicidad. Soy bien fuerte cuando predico, hablo de que tenemos que apartarnos de la vanagloria, de la lujuria, de los egoísmos. Eso puede ser una prédica dominical. De la lujuria, de la gula, de esos pequeños diosesillos de la realidad humana. Porque hasta ahora, posiblemente, mucha gente no acude a Cristo para llenar sus vacíos. Acude a esos pecados, pecados capitales, pecados mortales. Hoy es bueno que tú me escuches y que entiendas un evangelio que llena de esperanza a toda la iglesia. Pedro, con la voz del primero de los discípulos, sabiendo Jesús quién lo iba a traicionar, y claro que también sabía que Pedro lo iba a negar en algún momento, Jesús escucha la necesidad de una iglesia que responde a una pregunta de Jesús con otra pregunta. ¿Ustedes también me van a abandonar? ¿Ustedes se van a marchar? Y la iglesia responde, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras, las palabras que necesita un joven, la palabra que necesita un niño, la palabra que necesita un hombre de familia. Esa palabra la tiene Dios. ¿A dónde vamos a acudir? Vamos a acudir al sagrario, donde está el Dios, pan de vida y cáliz de eterna salvación. Vamos a acudir a la palabra que sustenta y se convierte en piedra angular de nuestra fe. Vamos a acudir como iglesia que peregrina a crecer en comunión de fe para recostar mis incoherencias en la fe de una iglesia. Porque yo solo me puedo perder, pero cuando participo de la comunión de la iglesia, cuando pertenezco a un grupo, cuando pertenezco a un ministerio, cuando me hago partícipe solidario de algo que me pide la iglesia, por eso han surgido carismas, por eso han surgido
ministerios, asociaciones, que se dedican a diferentes manifestaciones de los dones que Dios le ha dado a la iglesia. El don de sanación, el ministerio de música, el de predicación. Son los ministerios de la iglesia. Han sido llamados para eso. Y tú y yo tenemos un lugar. Después de estos cortes, hablamos de esos lugares. Familia orante, ¿a quién vamos a acudir? ¿A dónde vamos a acudir? ¿Quién nos va a recibir? Es Cristo. Es Cristo mismo el que nos recibe. Es Cristo el que nos conoce. Es Cristo a donde vamos a ir. Ese Cristo que está dispuesto a conocernos y que nosotros lo conozcamos. Hay un detalle dentro de los evangelios. Dice que el Señor sintió sed y se sentó cerca del pozo de Abraham, donde los de Samaria y los judíos iban a beber agua. Entonces él sintió sed y vino una mujer de Samaria, la mujer llamada samaritana por el gentilicio de donde venía, y le pregunta, ¿tú siendo judío me pides a mí? Y Jesús le contesta, si tú conocieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él. Pero nosotros a veces no conocemos a Cristo, pero Cristo sí nos conoce. Conoce el interior. Quiere habitar en el interior. Se hace pan de vida para que tú y yo, en unidad con Él viva en nosotros y nosotros vivamos en Él y por Él, porque Él infunde vida. Y hoy, Pedro, el hombre de la mar, el hombre casado con suegra, le pregunta a Jesús, ¿a quién vamos a acudir? ¿A dónde vamos a ir? Te dije hace unos minutos, al sagrario, a la escucha de la palabra, a la comunión con el cuerpo de Cristo, con una sangre que nos redime y con un cuerpo que habita en nosotros por la gracia. San Pablo dirá, no pongas triste al Espíritu que habita en nosotros. Pues, el Espíritu que habita en nosotros en el momento de nuestro bautismo es esa fuerza de Dios, ese aliento divino, esa impronta que es Dios en nosotros. La imagen que me gusta es que con Cristo tú cargas la cruz y tienes tus heridas. Con el Espíritu participas de una fuerza, de un aliento que da vida, como todas las mañanas. Y con el Padre experimentas un amor que puedes sentir el que te creó y tú respondes a ese Dios que te creó como lo creado que ama a su creador. En cambio, Él quiere ser llamado papá, Padre, para poder así amar más a sus hijos. Porque Dios ama a las criaturas, pero a los que Él quiere como a sus hijos, los ama con toda su fuerza. Dirá el Evangelio en la Pasión, los amó hasta entregarse por Él, por nosotros. Es una entrega incondicional. Por eso, en el programa anterior hablaba de esa Isabel de la Trinidad que hablaba de Dios trinitario en nosotros.
Por eso el capítulo 6 es un cúmulo de enseñanzas de la Eucaristía. Por eso ese capítulo 6 va lleno de unos mensajes que van dirigidos a las comunidades joánicas, pero que se han convertido en una riqueza para los cristianos de este siglo. Nosotros, con Pedro, somos los que podemos responderle y preguntarle a Jesús: Señor, ¿a quién vamos a acudir? ¿A dónde vamos a ir? ¿En dónde vamos a encontrar nuestro consuelo? ¿En dónde vamos a encontrar nuestra salud? ¿En dónde vamos a encontrar esos signos que Él hace con sus manos? Porque no es tan solo el hijo del carpintero. No, es el Dios con nosotros. Es Cristo que tiene poder para levantar a los que están tullidos, para darle vista a los ciegos, para hacer que los leprosos queden sanos. Ese es el Cristo que cuando habita en nosotros llena el vacío de las almas. Y les digo, cuando uno como confesor ve abierto el corazón, uno observa que hay hombres y mujeres que necesitan de Dios. ¿A quién vamos a acudir? ¿A dónde vamos a ir si no es a Cristo? Esa experiencia grande de Dios, esa experiencia transformadora de Dios. No por ti, no por tus fuerzas, sino por esa fuerza que habita en nosotros. Porque Él mismo dijo en este capítulo 6, y no quiero que te olvides de esas palabras: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Dios habitando. Y en medio de nuestras soledades, en medio de la depresión, en medio de la enfermedad, ¿a dónde vamos a acudir? Solo a Él. La respuesta es: vete al sagrario. La respuesta es: medita la palabra de Dios. La respuesta es: ora incansablemente. Esa es la respuesta. Cuando las necesidades humanas, miren, a veces es tan difícil. Cada día los sacerdotes somos menos. Es una realidad vocacional que está existiendo. Pero ¿a dónde vas a acudir? A donde el sacerdote consagró. Te invito a vivir esa fe en Dios que habita.